presenta. Como parte de las actividades del 13º Festival Internacional Chihuahua, se realiza el Encuentro Internacional de Escritores y Literatura en el Bravo. Y en UACJ TV tenemos la oportunidad de conversar con escritores. Aquí iniciamos esta mesa, literatura, poesía de los extremos. Iniciamos. Qué bueno que permanece con nosotros en esta transmisión especial, realizando esta mesa llamada Poesía de los Extremos. En este primer momento me acompañan 3 escritores y en una mesa de escritores, de poetas, lo que quieren escuchar pues son a los poetas. Entonces voy a ceder la palabra para que cada uno de ellos se presente en este formato distinto para televisión de las mesas, en las sedes que se realizan en este Encuentro Internacional de Escritores y Literatura en el Bravo. Voy a iniciar a mi derecha con Washington para que él se presente. Gracias por estar aquí. Bueno, no, gracias por invitarme. Bueno, estoy muy contento de estar acá en México. Bueno, mi nombre es Cucurto, escribo poesía, crónicas, novelas, cuentos. También me gusta mucho la poesía visual, hago bastante también de eso. Y bueno, me gusta el cómic, también hago así pequeños historietas, en fin, varias cosas. Bueno, yo soy Enrique Cortázar, soy originario aquí de Chihuahua, de Ciudad Juárez. Yo me tropecé con la poesía cuando era muy joven. Acababa de terminar la carrera de leyes, de Derecho, y yendo a un juzgado rural en Santa Eulalia, Chihuahua, escuché en el radio de mi jeep a Pablo Neruda leyendo un poema titulado El Perezoso, poema que me cambió la vida. Después tuve el privilegio de tropezarme con Carlos Pellicer ahí en Chihuahua también, y posteriormente con grandes poetas cuando fui a la universidad, como Ángel González, que fue mi maestro, y que me encaminaron hacia el rumbo de la poesía. He publicado algunos libros de poesía y pues soy agregado cultural también en algunos consulados de México en los Estados Unidos. Mi trabajo como promotor cultural ha sido ya de más de 40 años. Entonces, básicamente, es así en síntesis mi vínculo con la poesía. Con la poesía. Juan José, bienvenido. Bueno, mi nombre es Juan José Rodinás. Es la 4ª vez que estoy en México, la primera vez en Ciudad Juárez. Estoy muy contento. Básicamente yo he escrito poemas. Comencé escribiendo ficción fantástica y ciencia ficción, pero después he escrito poesía. Me interesa mucho todo lo que es la ciencia ficción, el relato fantástico, el humor negro. En mis poemas trato de meter cosas que no son habitualmente poéticas, ¿no? Trato de hacer una poesía no necesariamente literaria, ¿no? Y eso, en principio. Aunque el maestro ya nos adelantó un poco, me gustaría que nos contaran cómo fue su encuentro con las letras. Iniciaré contigo, José. ¿Tú cómo te encontraste con la poesía? Wow, es una pregunta complicadísima, pero porque creo que tiene muchos matices, ¿no? Lo que te puedo decir es que yo escribía cuentos, me interesaba la idea de escribir relatos cortos y esto. Y paralelamente leía mucha poesía, ¿no? Y fue encontrando cosas en la poesía como la capacidad de hacer sintético una idea, ¿no? Utilizar las metáforas que muchas veces pueden ser capaces de congregar muchísimos pensamientos abstractos, ¿no? en una sola imagen, ¿no? Entonces eso me provocó mucho. Y posteriormente me interesó la idea de meter cosas que no fueran necesariamente poéticas, ¿no? Mi fascinación por la ciencia ficción, por el cine, ¿no? Entonces quería que mis poemas tuvieran la capacidad de mutar en relación a estas cosas, ¿no? Las películas de serie B, soy muy fan de las películas de serie B, ¿no? Del cine de zombies y estas cosas. Sí. Entonces me interesaba que eso también estuviera ahí, ¿no? Okay. Curto, ¿cómo se dio tu encuentro con las letras? Bueno, no, yo comienzo a encontrarme con el mundo de las letras ya de grande, más o menos a los 26 años. Bueno, yo vengo de una familia de vendedores ambulantes.
del norte argentino, entonces no teníamos mucha relación con el mundo de los libros ni con los libros. En mi casa no había biblioteca, la mayoría de mi familia eran semi-analfabetos, entonces nosotros vendíamos en las calles. Y cuando llego a Buenos Aires, comienzo a trabajar en un supermercado de repositor, reponer las verduras en la parte de la sección de verdulería. Y bueno, ahí conozco un chico, un verano, que va a reemplazar a otro compañero mío, así durante las vacaciones, en el verano. Y bueno, este chico a la hora que comíamos, que desayunábamos en el comedor de la empresa, sacaba libros, sacaba revistas. Y yo le preguntaba, ¿qué haces? Y me dice, no, estoy leyendo. Y le digo, ¿qué son esos libros? ¿Qué lees? Me dice, no, son poesía, leo poesía. Y bueno, él siempre leía, y bueno, yo lo miraba. Y bueno, él estuvo unos más o menos 2 meses. Y después del día que se va me dice, mirá, vos que siempre me preguntás por los libros, por las revistas, todo. Esta tarde en la ciudad va a leer un poeta, va a haber un recital de poesía. Si querés venir, me dice. Y yo le digo, bueno, yo me daba curiosidad, pero tampoco me fascinaba, digamos. Y bueno, así que fui, lo busqué a él, no había nadie. Recuerdo bien que cuando estaba en la calle, estaba la librería llena de gente, había gente en la vereda, había mucha gente, no se podía entrar, había mucha gente. Y yo medio que me asusté un poco. Reculé porque, bueno, era algo nuevo para mí. Y bueno, me fui acercando a poco y escuché la voz del poeta que recitaba el poema. Y me gustó, dije, uy, qué lindo esto. Y me quedé. Y después el poeta dijo, bueno, ahora dedico estos versos para la juventud que estudia, que escribe, que lee. ¿Viste? Y bueno, yo sentía que no hacía nada, que no estudiaba, no leía, ni solo trabajaba, ¿no? En el supermercado. Y bueno, cuando se fueron todos, me acerqué a un puestito que vendía los libros y agarré el libro del tipo, miré la contratapa y estaba el tipo así fumando un cigarrillo. Y era un tipo morocho, así como cualquier tipo que podías ver en la calle, ¿viste? Me sorprendió mucho. Y bueno, inmediatamente lo compré. Llegué a mi casa, lo empecé a leer y ahí comencé, digamos. Después no paré nunca más de leer. Y ahí después comencé leyendo y después solo comencé a escribir. Le escribía en el supermercado, cuando trabajaba me daban una tableta para anotar las verduras, el stock. Y en la planilla la daba vuelta y escribía los poemas, un poema a la acelga, a la zanahoria, a las chicas que iban al supermercado. Era como un juego, ¿no? Y me gustaba, bueno. Y después ya me iba solo a la librería usada, a mirar los libros, iba a la biblioteca. Me había encontrado como un bichito, ¿no? De la curiosidad, de buscar. Y bueno, así comencé, digamos. ¿Y quién fue ese poeta al que leíste? Juan Gelman. Juan Gelman había leído. Maestro, además de esa experiencia del Jeep, escuchando a Neruda. Sí, ya en ese momento estaba yo haciendo mi tesis de licenciado en Derecho, pero dejé a un lado la tesis y empecé a leer también, a buscar libros de poesía de Neruda que nunca lo había leído. Yo no había tenido ningún vínculo con la poesía, tal vez con la literatura sí, a través de un jesuita que fue nuestro maestro, un teólogo de la liberación muy importante dentro de esta corriente, Porfirio Miranda, que me sorprendió mucho que cuando estuve yo en Boston, en la escuela de teología de Harvard lo estaban estudiando, Porfirio Miranda como gran teólogo. Tiene un libro muy emblemático que se llama Marx y la Biblia. Bueno, Porfirio Miranda nos puso a leer un montón de cosas interesantes cuando estábamos en preparatoria. Y esas lecturas que nos propuso de Paul Claudel, de Kazantzakis, de cantidad de autores importantes, me llevó a tener gusto por la literatura. Pero una vez que escuché a Neruda leyendo El Perezoso, dije, Dios mío, pues ¿qué es esto? Esto es otra cosa, ¿no? Entonces de ahí empecé a buscar los libros de Neruda y después ya me encontré con Carlos Pellicer en una plática en la Quinta Gameros de Chihuahua, hablando sobre las cuestiones prehispánicas, que él era un experto en ese tema. Y me acerqué mucho a él y empecé a leer Carlos Pellicer y de ahí fue una cosa que, como dice el compañero, fue una especie de epidemia que se me contagió y que no pudo hasta la fecha dejar de lado, ¿no? Ya está ahí. Les voy a pedir, por favor, si son tan amables de leernos un poema, algo de sus letras para quienes nos ven. Y posteriormente, si hay tiempo, pues dejamos otra pregunta y, ¿por qué no?, también otra lectura. No sé si nos puedas ayudar, Juan José. Vamos a ver.
Hyde Park, Leeds, junio de 2016, cualquier lugar del mundo. La casa donde nací se filma frente a mi ventana, cuando ya no estoy en el mundo. Soledad, el chico que no sabe bailar pero baila. Tetris, la vida como un muro donde cada instante podría destruir mis recuerdos y sería un milagro porque acumularlos solo trae la muerte. Universo, el bonsái que cuidaba y los juegos de mesa donde llovían escaleras de nieve. Voltaje, una pequeña mariposa eléctrica se ha posado en tu sueño. A lo lejos, una rueda moscovita y juegos pirotécnicos. El mundo ha venido a visitarme llamándome desde algunos juguetes. Tableros de mesa desde donde yo existo. Una balada para los hombres que ocultan laberintos entre su corazón y su cabeza. Aquí las personas gigantes de ojos muertos no pueden destruirme porque los árboles con brazos se han puesto a jugar conmigo una serie de recreos infinitos, de curiosas parábolas. Aunque ese niño haya muerto, esos árboles que no saben mi nombre respiran para mí. Gracias, maestro. Todo gusto. Nos ayuda, por favor, con... Sí, aquí traigo algunos textos que estoy trabajando todavía, pero el tema es la muerte, ¿sí? Dice, cuando han muerto mis parientes, he decidido alejarme de su muerte. Prefiero continuar con ellos diciéndome todo lo que repetían cuando nos reuníamos en torno a la tarde, a la vida. Sin embargo, de reojo y casi sin mirarlos, vi a mi padre en la funeraria. Era una funeraria triste como lluvia. A mi madre la vi en la misma iglesia donde la llevé del brazo todos los domingos con su paso lento hasta la banca más cercana del altar. Allí vivía muriendo poco a poco, donde la fe la hacía más llevadera su partida. Mi padre se fue con tranquilidad, de aquel que vivió sacándole jugo a la música de Lara, de Curiel, de Alcaraz y de Armengol, en noches de bares encendidos, donde la risa y el canto se mezclaban con un aroma vivo de alcohol, tabaco y lavanda. Mi madre tenía rostro de una tranquila placidez, parecida a la cera de los cirios en penumbra. Ambos, mi padre y mi madre, se marcharon elegantemente vestidos como fueron en la vida. Después de verlos brevemente, me fui por los callejones de mi barrio, envuelto en lluvia, a extrañarlos. Gracias. Cucurto, ¿nos ayudas, por favor? Sí, bueno, leo un poema. El hombre con la cara del Che. Él se tatuó el Che en el hombro cuando nadie se tatuaba nada. Ni siquiera todos conocían al Che. Cuando eso ocurría, él se lo tatuó. ¿Por qué te tatuaste al Che?, le preguntaba a mi abuela. Eso hacen los hombres que salen de la cárcel, decía ella. ¿Y qué crees vos, madre, que es esta vida que vivimos sino una gran cárcel? Cuando nadie se tatuaba nada, él se tatuó al Che en el hombro, siglos antes de que el Che fuera el Che. Un hombre hizo esto antes de que todo esto sucediera. Hoy, un día antes de Navidad, lo llamo para desearle felices fiestas. Me atiende completamente borracho, feliz de escucharme, y a la vez me dice algo acerca de la nieve. Mi padre ha vuelto a la bebida, regresó a ella. Qué lindos están tus hijos, hermano. Mi padre me dice hermano. Papá, mañana es Navidad. Estoy arrepentido de haberme tatuado la cara del Che en el hombro, arrepentido de todo y también del Che. Su Che, nuestro Che del hombro de nuestra infancia. El Che envejeció en mi hombro más que yo, me dice. Mi padre ha vuelto a la bebida. Mi padre se cae al hombro. No te olvides de mí, hermano, me dice. Eso nunca. Contesté y bajé el teléfono. Gracias, Cucurto. Antes de pedirles, por favor, que nos lean de nuevo, quisiera plantearles una pregunta como canal de televisión, como un espacio, como un medio de comunicación, sobre, para ustedes, qué importancia tiene o la relevancia que tienen las nuevas plataformas de comunicación, como las redes sociales, el internet mismo, para la poesía. ¿Ven que se favorece la promoción de la poesía a través de estas plataformas?
Nos interesa conocer su opinión pues por ser un canal de televisión cultural, educativo. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Sobre el hecho de poder, no sé, consumir, ver más poetas, poesía a través de plataformas como YouTube, que hay otras páginas de internet que depositan ahí poemas de mucho tiempo atrás. ¿Qué opinión les merece a ustedes esto? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, yo creo. Para mí yo creo que es sumamente útil, porque puedes conocer autores que de otra manera, por las condiciones de circulación de los libros, serían realmente complicadas. O sea, qué sé yo, por ejemplo, autores mexicanos, ¿no?, cuya obra difícilmente puede llegar a Ecuador, digamos, a las librerías ecuatorianas, a veces por el costo, a veces por la dificultad, ¿no? A mí me parece que está súper bien. Y claro, o sea, no voy a ponerme a hacer una reflexión filosófica sobre otras cosas, pero me parece que en ese sentido es muy bueno, creo yo. Sí, digo exactamente, yo pienso más o menos lo mismo, o sea, es un proceso de democratización muy amplia en este caso de la poesía, ¿no? Esa posibilidad de encontrarse uno con poetas que jamás hubiera pensado que existían y que por razones muy diversas, para muchos poetas o escritores es difícil publicar. Entonces, a través de estos medios es una forma de darse a conocer, de dialogar con sus textos, con otros poetas, de tener encuentros, ¿verdad? Yo descubrí, por ejemplo, un grupo que es muy poético porque son un trío de campesinas de Georgia que me tienen enamorado. Primero tuve que encontrar a alguien que me tradujera los textos de que ellas cantaban al español. Encontré a un amigo en Chihuahua, que es mi tocayo Enrique Servín, que me ayudó a traducir. Son verdaderos poemas populares de campesinas de Georgia. Además, hermosa la música, hermosas ellas, y que si no hubiera sido por esta maravilla del Face, nunca me hubiera dado cuenta que existían. Y así muchos otros casos, ¿no? Entonces pienso que es una forma muy interesante de democratizar la belleza del arte, en este caso la poesía, ¿no? Gracias. No, bueno, lo mismo que piensa todo el mundo, que es algo que es a favor. Bueno, es un instrumento, hay que saber utilizarlo. Pero bueno, es solo eso, ¿no? Un instrumento, es el comienzo de algo. Bueno, no sé, internet sí, es algo que está ahí, ¿no? Yo creo que las personas tienen que educarse más también, ¿no? Aprender a manejar la herramienta y también relacionarse más con todas las posibilidades que puede haber a partir del buen uso de esa herramienta, ¿no? Ya. ¿Cómo definen su obra? Para quienes no los han leído, para quienes los conocen, ¿cómo definirían su obra, lo que escriben? ¿De dónde viene como incluso en el proceso creativo? ¿Qué los inspira a ustedes antes de escribir? No sé, o sea, yo hace un poco en una entrevista decía que me hubiese gustado ser pintor, ¿no? Fotógrafo, porque siempre trato de escribir con imágenes de tal forma de que yo pueda ver eso que escribo, ¿no? Ese es quizás un detalle, ¿no? Y otra cosa que ya decía, que me interesa que lo que yo escribo sea capaz de dialogar con algún elemento de la realidad concreta, ¿no? Que no sean textos completamente volátiles, sino que agarren algo de mi vida o de la sociedad en la que vivo, de mi origen social, étnico. O sea, todas esas cosas a mí me parece que son importantes y que de alguna manera me interesa que estén ahí, ¿no? A veces me siento frustrado cuando no lo consigo, ¿no? Pero esa, digamos, es la propuesta, ¿no? Hijo, qué difícil, pero bueno, básicamente ese sentimiento de cierto paraíso perdido de la juventud, de la infancia, ¿verdad? Cuando uno disfrutaba aspectos de la vida que por diferentes situaciones que nos va imponiendo la misma vida, uno va perdiendo la sensibilidad hacia ellas. Entonces, para mí, rescatar todos esos momentos placenteros o dolorosos de la infancia, de la juventud, la primera juventud, pues eso es parte de la temática. Ahora, tengo el privilegio de contar con un
prólogo para un tercer librito de José Emilio Pacheco, que yo no sé cómo me lo dio, no sé ni cómo me atreví a pedírselo y me lo dio. Y él decía que yo era un poeta del amor. Entonces yo siempre pensé que la poesía amorosa estaba en un plano inclinado hacia lo cursi, que era un tema muy difícil, ¿no? Y sin embargo, pues quiero aceptar ese calificativo que me dio José Emilio con todo el respeto del mundo. Claro. Y sí, trato de escribir poemas amorosos, pero quitándole lo que tienen de azúcar, de miel, y dejando únicamente lo que tienen de verdadero amor, ¿no? Ya. Difícil, pero creo que para la cosa intimista también, me gusta mucho la poesía intimista, y estoy tratando de escribir ahorita una poesía de situación, una poesía rescatando el habla del pachuco, del cholo, de mi ciudad. El libro se llama Volver al otro lado, y es un poemario que estoy experimentando una nueva conversión de lo que he escrito siempre. Ya. Un corto. Bueno, no, en realidad no separo mucho lo que hago, de escribir los poemas, las novelas, casi todo lo que hago lo hago más o menos del mismo modo, en distintos momentos del día, y no lo separo con las otras actividades que hago, que es, bueno, trabajar, yo que sé, criar a mis hijos, bueno, también estudiar con ellos, está todo mezclado en mi vida. Entonces para mí la literatura me gusta, es importante, pero es solo una parte, ¿no? Porque también me gusta el cómic, también hago dibujos, me gusta pintar, me gustan otras cosas. Y bueno, también ahora que soy un poco viejo, que nunca pude ir al colegio, ahora también voy a empezar a estudiar, voy a ir a la universidad. Así que bueno, esto es como algo dentro de todas las cosas que hago en mi vida, ¿no? Entonces no le doy, digamos, algo muy... también edito los libros de cartón, trabajo en la cooperativa, entonces son muchas cosas que no puedo diferenciar tanto tampoco, no lo puedo separar. Ya. ¿Nos ayudas con un poema más? Bueno, dale. Para cerrar esta primera ronda. Los libros, bueno, en Argentina había una editorial en una época en el 70, cuando yo nací, la década que yo nací, 60, 70, 80, que hacía libros muy económicos, muy baratos, que los vendían en los puestos de diarios, tenía sus propios puestos también de libros, eran muy, muy baratos, entonces vos encontrabas todo, lo que te puedas imaginar, traducciones, todos los policiales norteamericanos, Chandler, todo lo que te imagines, literatura latinoamericana, libros de pintura, había de todo. Ese editorial fue muy importante para mucha gente, ¿no? Porque era muy barato. Entonces yo le escribí un poema, se llama Los libros del Centro Editor. Son lejos lo más lindo de la historia cultural argentina. La fantasía del editor, los coloridos libros del Centro Editor son transmisión absoluta. Y sus fascículos de los grandes poetas con los cuales aprendí a leer. Centro Editor, fuiste más importante que mi padre y mi madre, y en mi juventud estuviste a la altura de Boca Juniors. Hijo, Zuni, cuando me muera vendan todo, que no haya en la casa las cosas de un muerto, pero los libros del Centro Editor, entiérrenlos conmigo. Gracias. Maestro. Bueno, otro poema que está también en proceso, que se llama En el patio trasero. Dice: en los distantes silencios de la tarde, un cansado tren se queja con un largo lamento de osamenta. El frío se aproxima, las hojas de los árboles espantadas, en torbellino, buscan refugio en los rincones del parque y de la tarde. Allí las muchachas usan suéteres hermosos como flores. Mi padre llegaba en su Ford Coupé lleno de colores que el día le puso en su camino. Sin embargo, compró un ataúd antes de tiempo. Quería marcharse, a pesar de lo brillante y ligero de su alma. Se sentía culpable de tantas cosas que nunca supo con claridad por qué lloraba. Todavía las bancas del Paseo Bolívar tiritan con parejas que se besan y acurrucan. Así son los dictados sin misericordia de esta nostalgia que no cesa de serpentear entre las huellas marchitas del pasado.
pareciera que la muerte se hubiese quedado a jugar en el patio trasero de la casa. Gracias, José Luis. A ver. José. Este se llama Rapsodia para un niño zombie. Si te odias, dilo con rostros y tijeras. Nunca uses caballos. Repite. Mi yo es este alambre que retuerzo con un solo dedo de mi mano. Este poema no es actuado. Es artillería ligera. Este poema es actuado. Es un hombre que trata de tocarse el rostro mientras huye. Soy un fantasma. No puedes dañar lo que no existe. No puedes dañar lo descompuesto. Soy lo que resta de la violencia cuando se ha ejercido. Un delfín arrastrado desde la playa con una soga hacia la carretera. O fijar esa imagen en la mente. Soy la cabeza que las personas cubo desprecian porque no encaja en sus teorías y panfletos. Aquí no hay política, pero hay alguien. Soy la cabeza que las personas traje odian porque a veces protejo el musgo en lugar de arrancarlo. Aquí no hay dinero, pero hay algo. Soy lo que las personas suaves odian porque parezco sólido. Y engaño inclusive a la piedra que yo llamo cabeza, que ya no llamo a alguien. Soy lo que las personas duras odian porque habito una casa de mimbre. Disparar sin pistola, agredir sin movimiento, hablar sin habla. Retrocede y siéntate y escúchame. Un hijo no deseado del caos y su delicadeza fría. Esos bucles donde la materia oscura parece abandonada de misterio. Acá soy edificado en Cristo, mi vida se arruina nuevamente. Acá encontré al amor de mi vida, la muchacha de los equilibrios. Mi vida se arruina nuevamente. Acá miré el cielo, un instante contenido de luz entre rosas celestes. Mi vida se arruina nuevamente. Acá puedo apreciar el vacío, la nada, el puro desapego. Mi vida se arruina nuevamente. Acá creo en la ciencia, en la lógica formal, en el transfeminismo. Mi vida se arruina nuevamente. Mi vida está salvada en su desmembramiento. Así nomás las cosas. Todo es acumular engranes de una máquina abstracta que a veces parece evaporarse. Un río amarillo me lleva, pero yo permanezco aquí, llenándome de preguntas y de fotos de trenes que recorren las vías que hay frente a mi casa tantas veces. Ese roble o ese Volkswagen rojo que bautizamos, con nombre y apellido para recordar que no es siempre que nuestra casa es nadie, o una pantalla donde se proyecta nuestra vida en un auditorio vacío. Sí, jamás escribiré poemas militantes. Me uno al partido de los que no existen. Me uno al partido de los que nunca tendrían la razón. Y lo saben y no la buscan. Solo creo en el movimiento de las cosas a través del espacio, en su travesía por las leyes del tiempo y la materia, en el movimiento de las hojas cuando tienes la completa certeza de que te morirás un día, y que ese día estarás solo, y que en ese detalle se explicaba tu vida. Créeme si te digo que el fuego más azul solo se ve en los precipicios. Juan José, Enrique Curto, muchísimas gracias por acompañarnos, conversar con nosotros en esta primera parte de la mesa Poesía de los Extremos. Gracias a ustedes. Hasta aquí la primera parte. Vamos a hacer una pausa breve y regresamos con otros 3 poetas para seguir con esta mesa Poesía de los Extremos en el marco del Festival Internacional Chihuahua, el Encuentro Internacional de Escritores y Literatura en el Bravo, aquí por UACJ TV 44.3. Ya volvemos. Qué bueno que permanecen con nosotros. Vamos a la segunda parte de esta mesa Poesía de los Extremos, que se realiza en el Encuentro Internacional de Escritores y Literatura en el Bravo, en el marco del Festival Internacional Chihuahua. Es un honor para UACJ TV 44.3 poder conversar con escritores locales e internacionales. Vamos a esta segunda parte de la mesa. Me acompaña ahora José Luis, Héctor y María Ángeles. Les cedo la palabra para que se presenten. Si les parece, iniciamos con María Ángeles. Buenos días. Vengo de Salamanca, en España. Es la primera vez que estoy en Juárez. He venido varias veces a México y
Me siento verdaderamente contenta de poder compartir con poetas que admiro, con escritores a los que he leído pero no conocía, y en este paisaje norteño tan impactante para alguien que viene desde tan lejos. Gracias, bienvenida. Muchas gracias. Héctor. Mi nombre es Héctor Hernández Montesino, estoy muy contento de venir a este encuentro. He publicado algunas cosas y bueno, tengo una historia con México también ya un poco larga y volver y estar acá siempre es muy grato, y también, como dice María Ángeles, estar con compañeros poetas, felices de comenzar esta fiesta de la poesía que es este encuentro, así que muy contento. José Luis. Gracias. Yo soy mexicano, soy de Juárez, y para mí estar aquí en este momento es muy fuerte porque estoy con poetas que admiro muchísimo, y también es un pretexto para mí para volver a estar en Juárez, que sigo sintiendo que es un espacio mío, nutricio, ¿no? que anhelo. Y bueno, pues ya han sido 2 días ya muy intensos de hablar de la poesía, y yo creo que va a seguir siendo esto. Muy bien. Gracias a los 3. Bienvenidos a UACJ TV, bienvenidos a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Les iba a preguntar qué es la poesía, pero me dijeron que estaba prohibido preguntárselos. Entonces debo preguntarles, pues, ¿cómo se da su encuentro con la poesía? ¿Cómo lo definirían? ¿Cómo fue ese clic entre el poeta y las letras? Inicio contigo, María. Bueno, para mí fue un momento de esos que quedan marcados a fuego, porque tenía 15 años y una profesora vino a clase. Estábamos dando poesía mística, San Juan de la Cruz, y trajo en un reproductor, trajo la voz de Amancio Prada, que es un maravilloso cantante leonés, cantautor, poniéndole música a esos versos. Entonces recuerdo la percepción de haber sentido que estaba escuchando un lenguaje que correspondía a los extraterrestres, que no correspondía a nada de lo que yo conocía, una percepción de extrañamiento, de intensidad radical en esos versos: a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido. Y a partir de ahí, de ese shock inicial, de esa percepción, pues empezar a leer muy pronto, a escribir muy pronto, publicar muy tarde, pero leer y escribir muy pronto, así balbuceando. Recuerdo el impacto de Rafael Alberti, Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho 2 tontos, libros que quedan así como atravesados para la columna vertebral permanentemente. Entonces ese lenguaje, como un hablar extremo, si esta fuera una mesa de poesía de los extremos, pues para mí ese hablar extremo, es decir, un hablar en el que hay una libertad, pero también hay una entrega y una intensidad radicales que no se dan en ningún otro ámbito, y esa experiencia es la que motivó todo lo demás. José Luis. Para mí el encuentro con la poesía viene como una especie de conciliación. Yo soy, por una parte, una persona sentimental y llorón. Yo lloro con Juan Gabriel, pero también me interesan las matemáticas y este tipo de cosas, ¿no? Esas grandes estructuras que ordenan el mundo, la contabilidad, la economía. Y, estudiando yo decía, pero es que ¿por qué una cosa es Juan Gabriel y otra cosa es la contabilidad? Y cuando empecé a leer poesía, sentí que había una vía media, ¿no? Lo que en algunas lenguas indígenas se llama sentipensar. Y siento que la poesía es eso, ¿no? Es un análisis de la realidad, pero es un análisis que canta, ¿no? Es sentimiento y pensamiento. Y desde que cuando empecé a leer poesía sentí esto, dije, yo de esto voy a vivir y de esto voy a existir, o no existo, ¿no? Héctor. Bueno, yo me encontré con la poesía a los 19 años. Yo quería ser dramaturgo, ese era mi horizonte, ¿no? El teatro. Y llegué a un taller de poesía por una casualidad y me gustó lo que se hablaba ahí, como de algún modo todos éramos un poco bichos raros en nuestras respectivas familias, colegios, escuelas. Y en ese instante, 10 bichos raros juntos hace que ninguno sea bicho raro. Y me gustó ese estar ahí en una familia por primera vez con gente que sí quería estar.
y lo que se hablaba, cómo se entendía la realidad. Me gustó eso de lo que era ser poeta sin siquiera haber escrito mayormente. Y ahí entonces, como para mí el taller literario es como ese lugar de hecho hice un taller literario, lo terminé ayer en Chihuahua, y confirmo lo que hace casi 20 años, ¿no? Que es un espacio donde nos reencontramos, donde pensamos, no solo la poesía, volvemos a trabajar con la vida, y ahí es, ¿no? el asunto de tener un interlocutor, escuchar, ser escuchado, que en un mundo de ruido o de silencio, volver a escuchar a alguien y ser escuchado es algo que es más valioso de lo que parece ser, ¿no? Ya. José Luis, ¿nos lees algo? Vale. Este es el primer poema de un libro que fue publicado en 2015 que se llama Jabalíes. La puesta en página de estos poemas corresponde más o menos a un guión cinematográfico, con una ubicación espaciotemporal, una acotación y luego ya el cuerpo del texto, que sería como el cuerpo de la escena, ¿no? Exterior, día, carretera demacrada del norte de México. El vaquero expone su porfía y habla de tú a tú con el zanate. Se abren corchetes. El vaquero afirma que su casa es como un pájaro, lo cual es imposible, estrictamente no funciona. Los muros no asemejan plumajes voladizos en el norte. Las patas son ajenas a castillos y sacos de cemento. Un pájaro no puede referir el fundamento que es la casa. Se cierran corchetes. La casa voló de la cabeza. Se arrancó porque un tambo de basura rodó prensando el polvo entero, el nopal y la llanura. La casa voló de la cabeza. Dejó su trapo, su cobija, el bronce de criaturas en el suelo. Dejó respuestas, crimen, cráteres, a todas las preguntas el callado, y se fue de mojarra al otro lado. Alas de todo lo visible y el paisaje que a través de los cristales aleteaban aire duro. El pico fue la cuarteadura de ventanas, el pasillo, a cántaros fue brea con 40 grados de sudor sobre un ladrillo. La frente era el desierto, el jabalí de metralla rodó sobre una liebre, quemó este suelo magrebí. Una aldea floreciente abría disparos en la almohada, el perno, el torno. Se abría un camino de lo austral. Zanate, avísame de minas en la noria, escóndete en las garras de un desarmador. Gracias, José Luis. María Ángeles, ¿nos haces el favor, por favor, de Sí. leernos algo? Quiero leer el primer poema del libro, el último que he publicado, Fiebre y compasión de los metales, que editó Vaso Roto, porque es el que abre todo el libro y sobre todo un conjunto de preguntas que tenían que ver con los objetos y su voluntad, si había una voluntad de los objetos. Así que me pregunté si las tijeras querían ser tijeras o querían ser otra cosa, porque todo lo metálico de pronto empezó a cobrar enorme presencia para mí, cuchillos, tijeras, hachas, agujas, que tenía que ver con un contexto personal y de mi país, pero que también ojalá que llegue más allá de mí misma. Así que tijeras que no. Tijeras que soñaron con ser llaves, acercan su metal hasta la llama y lloran aleación incandescente, el filo en que florecen las heridas sobre el silbido agudo del acero. En su silueta par, en su desdoble de dedos que saltaron por el aro como animales tristes y obedientes, las tijeras se niegan al destino de amputar la memoria de la lana y el cordón que nos ata a los relámpagos. Ellas cortaron días y raíces, el estupor carnoso en las cerezas con su gota de luz para encender la boca de los pájaros, el hilo que sostiene prendidas las palabras dignidad, avellana, compañero, y el vientre del pescado en que se oxida la llave de los vientos y el fulgor. Tijeras que cortaron los mechones de pelo de los niños en la inclusa
y el fino filamento del wolframio que amparaba la noche de zozobra. Tijeras que no quieren ser tijeras y acercan hasta el fuego su pesar para romperse ardiendo contra el yunque y al disolver su nombre en los rescoldos abrir el corazón y sus ventanas. Gracias, Dani. Héctor. Voy a leer de un librito que se llama 64 cajitas sobre la poesía, que son una suerte de ensayo poemas. Gracias. Y este es el último de la primera serie. Es un mundo maquínico y cavernario, atiborrado de dispositivos con uñas, cerebros extraíbles y sistemas digestivos de la información. La telepatía se hace a pie pelado y la corteza es el tamaño de nuestro universo. Es un mundo especializado en fabricar desechos, sintetizar proteínas e ideas de otros, información basura y el problema de que todo sea igual. Todo eructa en la memoria. Creemos recordar personas y hechos, pero recordamos las palabras que nos los recuerdan. Palabras que hemos elegido para nombrar lo que nunca existió. A todo lo que podemos acceder de lo que ya no está, lo que ya no es, está en el lenguaje. Es el recuerdo de las vidas, de muchas, de todas las muertes juntas. La escritura se pierde en la noche de la humanidad. No, la humanidad se pierde en la noche de la escritura, en la oscuridad de su intención, en lo siniestro de lo inscrito. Escribe quien ya no vivirá otro siglo y se delinea en versos lo que está a punto de desaparecer en prosa, como si fuera un mapa imaginario de lo imaginario que será esa realidad en otra realidad. Una literatura que sabe que desaparecerá junto con la época que la vio aparecer, la nostalgia de una imaginaria resurrección, el fin de la poesía. Gracias, Héctor. De nada. Vamos a la segunda parte, casi para haciendo la curva final. Me gustaría que nos compartieran sobre cómo definirían su poesía, qué los inspira a escribir, cómo es ese proceso en el que se dan las letras al final, poder ver ese poema. ¿Qué los inspira? ¿Cómo lo definen? Hace rato estábamos Héctor y yo hablando y hablábamos de la política internacional y cómo cada vez nos da más miedo ver el mundo en la televisión. O sea, cada vez es más triste ver lo que pasa en el mundo, ¿no? Entre los terremotos, los huracanes, las amenazas de un país de destruir a otro por nada. Parece que en el marco de todo eso, o sea, la poesía quizá otra vez tiene que ocuparse de la esperanza, pero es problemático eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tampoco la poesía puede ser un optimismo esperanzador, barato, ¿no? Para mí, en este momento, escribir poesía es, si ya el apocalipsis parece que está en el mundo, la poesía ya no lo tiene que cantar. Y queremos como especie seguir existiendo. Entonces, ¿dónde está otra vez como ese equilibrio o ese tercer espacio que nos permitiría como tratar de salvarnos, ¿no? Tener una esperanza sobria? Creo que para mí la poesía en este momento tiene que salir de ahí, ¿no? Héctor. También, claro, como me suma lo que dice Huicho y de la literatura o el sujeto cultural, el poeta siempre, o al menos pretende ser una mala conciencia de una época, pero ¿qué pasa cuando la época misma es una mala conciencia? Entonces, claro, ¿qué hace uno? ¿Cuáles son las nuevas preguntas? ¿Cuáles son las nuevas necesidades? Como hablábamos, ¿no? Y decíamos que en cierto momento de la actualidad, del día a día, que importa, no sé, la Sinalefa, el Yato, una figura literaria cuando está pasando lo que está pasando. Entonces, en ese aspecto, yo creo que la poesía vuelve a ser una vitalidad, un encuentro, ¿no? Como hablaba del taller literario recién, ¿no? De escucharse. Este mismo encuentro, ¿no? Que los poetas se junten, piensen, dialoguen,
creo que son gestos que rompen justamente la esperanza de todo lo que se espera del capitalismo, el neoliberalismo, el sistema mismo, ¿no? Volver a incluso como dice María Ángeles, ¿no? Es como que gusta estar acá, querernos, no sé si inventar nuevos afectos, nuevas sensibilidades, pero al menos ser parte de ellas, de una experimentación, una vanguardia que ni siquiera pasa por la escritura o pasa por el arte, sino que pasa por las nuevas formas de relacionarse entre las personas. Y creo que sin ser tampoco fans del campo cultural, del mundo literario, volver a eso, ¿no? Creo que sí es más importante de lo que parece o puede parecer. Entonces, volver a la humanidad de la humanidad. Yeah. Y sin ser ni mesiánico, nada, sino que simplemente a lo que hemos olvidado como especie, ¿no? Como, quizá. María Ángeles. Preguntabas qué inspiraba. Para mí absolutamente todo. Lo que se escucha en la radio, lo que oigo en el autobús cuando voy a mi casa, lo que dicen mis hijos cuando estamos comiendo, lo que sale en una noticia acerca de la caída de la bolsa, cualquier cosa, porque para mí la poesía es un puente, o muchos puentes, entre lo interior y lo exterior, entre el pasado y el futuro o el presente, entre las personas. A veces no sé si es un puente que va hacia alguna parte, pero sí que aspira a tocar con profundidad, tocar con esa intensidad aquello que en un momento determinado moviliza. Recuerdo que Nicanor Parra escribía que todo lo que se mueve es poesía. Pues esa idea de un movimiento que es de personas con respecto a personas y de afectos y de sensibilidades también con respecto a una época. Tal vez toda generación ha pensado que el apocalipsis era inminente y toda generación ha escrito sobre eso, no lo sé bien, pero esa idea de que todo lo que ocurre puede entra en el poema y sale de él y sale conversando en ese hablar extremo al que me refería antes y apostándole por esa línea que nos une hacia un pasado. Juan Gelman, recuerdo que decía que la poesía va a acompañar al hombre, pues quizás que es esa noche de la escritura de la que hablaba Héctor antes. Ya. Como canal, como un canal de televisión educativo, universitario, generamos una pregunta que me parece importante hacerla aprovechando su visita, sobre qué opinan ustedes el hecho de que estas nuevas plataformas de comunicación, me refiero particularmente, por ejemplo, a los videoblogs, a YouTube, a los contenidos en Internet, ¿qué posibilidades da a proyectar y a promover el quehacer de un poeta? Es decir, hoy en día podemos acercarnos más a la lectura de poetas y poesía que, no sé, en otro tiempo era más complejo hacerlo. Hoy estas nuevas plataformas brindan esa posibilidad. ¿Qué opinión les merece a ustedes estas plataformas como sinergia con la poesía? Yo creo que nunca se leyó y escribió como antes. Hay alguna gente ya mayor dice, ay, los chicos ahora no leen, no escriben. Están todo el día escribiendo en WhatsApp, en Facebook, leyendo, escuchando, viendo información nueva. Entonces creo que sin duda es un momento crítico, en el mejor sentido de lo crítico, ¿no? Yo me imagino a los romanos cuando decían, oye, hay gente hablando medio mal, el latín, nuestro latín se está, los jóvenes romanos ya están hablando muy mal y qué sé yo, y gracias a ese hablar mal de esos jóvenes romanos nosotros hablamos nuestra lengua y sale la lengua romance. Entonces quizás también estamos de manera paralela en un fin de un imperio también, y quizás nosotros seamos los nuevos bárbaros que estamos, y digo nosotros como siglo quizás, ¿no? Como siendo parte del movimiento de las lenguas que uno cree estática, pero en realidad la lengua es como los continentes, las placas siempre se están moviendo. Si uno hace una vista en 4D, viera la Tierra cómo se está moviendo
las placas, no siempre, no se detienen nunca, y las lenguas también, la evolución. Entonces, creo que sí, el Internet y toda esta nuevas formas de leer el lenguaje, porque el lenguaje es el mismo, son nuevas formas de leerlo. Creo que sí, sin duda es importante. De hecho, el caso de un poeta, Dante III, que escribió el libro de los poemojis, ¿no? con emoticones, escribió el libro que fue un escándalo. Y fue simplemente gente que no sabía leer eso. Entonces, más que los poetas, más que seguir experimentando con el lenguaje y con la escritura, hay que empezar a experimentar con las lecturas, cómo cambiamos el modo de leer. Y del mismo modo, como cambiamos de leer un libro, cambiamos el modo de leer la sociedad, las personas, la sexualidad, la política. Entonces creo que en el leer está el punto clave, y justamente Internet y las redes nos están enseñando a leer de modo distinto. Lo que ya siempre estuvo, pero el giro está en cómo lo leemos. María Ángeles. Sí, yo también creo que, bueno, son cambios enormemente importantes. Esto que llaman de la cibercepción, ¿no? Que nuestra percepción ya está transformada por esas redes, por la idea de red. Ya no es una idea de lo consecutivo o algo que sucede algo, sino que vamos trazando como esos mapas con redes tan tupidas y tan poderosas. Y yo creo que es una herramienta, es decir, y como tal es una manera que uno puede establecer cómo quiere utilizar. Es extraordinaria porque permite conocer, poder leer, por ejemplo, cuando las tiradas de poesía a veces son pequeñas, editoriales que no tienen una circulación generalista, y sin embargo uno puede llegar al texto, puede conocer al autor, puede seguir lo que está haciéndose lejos, y eso es extraordinariamente poderoso. Y a la vez también, para mí, pues ser capaz de percibir que, bueno, pues como herramienta tiene su filo que corta. Es decir, pues la exhibición de una extimidad, ¿no? Frente a una intimidad del pasado, pues una extimidad de esa idea de un perfil que, por ejemplo, pues en Facebook, donde sea, que es un perfil por el que no pasa la vida, no pasa el tiempo. Es un perfil congelado, sin embargo uno sabe que el tiempo cada día está modificando eso, ¿no? La idea de fracaso que no está presente en estas plataformas. Son plataformas del éxito, de un éxito individual, colectivo, muchas cuestiones con las que uno tiene, me parece, que gestionar cómo se relaciona, pero que son enormemente potentes, como lo fue la imprenta, como lo fue la fotografía, como lo fue la máquina de escribir, como lo fue el cine. Es decir, esos cambios tecnológicos que modifican la manera de leer y de pensar el presente, y que son pues potentísimas. Ahí estoy yo. A mí me gustan de estas nuevas plataformas y de la manera en que se procesa la información. O sea, se pueden decir desde el punto de vista conservador cosas malas, pero creo que estas nuevas plataformas permiten dos cosas. Así, la sobreproducción de información, ¿no? O sea, ya esto se volvió muy normal. Platico con alguien, 15 minutos, me dice, no, pues es que yo escribí un libro. Muy bien, me interesa. Va, te lo mando. Y en 3 horas ya tengo 300 páginas de algo que no existía en mi vida, en mi correo, ¿no? Blogs que han estado trabajando muchos años, ¿no? Por ejemplo, el blog de Ezequiel Seidenberg, que es un poeta argentino que traduce mucha literatura de varios idiomas. O sea, grandes cantidades de información que estamos juntando todos, ¿no? En nuestros pequeños procesos hormiga, y se vuelve esa masa inconquistable e informe. Y el otro proceso es la síntesis. A mí, la verdad, me encanta vivir en la época del meme. Me parece que el meme es, o sea, quizá por eso hay esperanza todavía, por algo como el meme. O sea, recuerdo uno en particular que creo que resume toda nuestra época. Son nada más 2 fotos. La primera foto es una búsqueda de Google que dice música Bach, o sea, B-A-C-H, y la primera opción que sale es bachata. La segunda es Johannes Bach. Entonces, la siguiente imagen es el busto de Bach con la leyenda de haber sabido mejor ni pinches nazco. Eso es todo un ethos de nuestra época.
resumido en 2 fotos, ¿no? Perfectamente comprensible y persuasivo. Y creo que mientras sigamos siendo capaces de esa síntesis, la otra parte está bien. Pero eso sí es una responsabilidad grande igual, porque nos perdemos en la red, ¿no? Claro. María Ángeles, ¿nos regalas una última lectura, por favor? Sí, quiero leer el único poema no metálico de este libro metálico, que es con el que terminé, es un poema que se pregunta por las piedras. Y ¿quién nos ha dicho que la piedra quiere golpear? ¿Qué clase de soberanía creemos tener sobre cosas, sobre animales, sobre personas, sobre vegetales? En el aire la piedra. En el aire la piedra ya no duele. Cuando rueda, recorre con violencia la edad que se camina hasta ser bronce y transforma en herida cada lasca. Limadura, fracción con que el lenguaje despedaza la piedra en sus 2 sílabas, como vocablo hendido y estilete que afila la humildad de la derrota para ofrecer la dádiva del miedo, la floración solar del sacrificio. Piedra cuchillo, caracola de aire que encierra los sonidos de la tribu en el tambor solemne de la guerra, en la angustia y pezuña de animal, en la desesperada turbación con la que Gaza sangra por sus cifras. Sin embargo, la piedra se resiste, no está dispuesta a ser domesticada. Hay en su corazón un alto pájaro, hay en ella arrecifes, elefantes, caminos y escaleras, soliloquios, las circunvoluciones, el destino, el álgebra, la luz de las estrellas, el abrazo de Abel y de Caín. Hay en su corazón un alto pájaro. Cuando vuela en el aire, ya no duele. Gracias, María Ángeles. ¿Nos ayudas, José Luis? Sí, voy a leer 3 poemas, los 3 poemas cortos que cierran este libro, Jabalíes. Trituración. Vemos la ciudad hacia el oriente y hacia el norte que de noche funda el camino de la hiedra melancólica. El asfalto es la templanza que no tiene tercer ojo. Ya con solo aparecer la viuda nos vuelve esquirlas de su trituración. Miriápodo. Banquetas que andan a caballo entre la niebla, por donde llueve a pleno sol y el guijarro se revienta de fatiga en los ojos de un miriápodo. Ayer. Los anuncios de neón semejan dioses en la noche y árboles de día. La triste historia de un ranchero enamorado. Jabalíes se atragantan con su cuerpo frío de ayer. Gracias, José Luis. Héctor. Se lee para olvidar, se lee para que esos libros que me rodean no existan más. Se lee para olvidarlos por siempre. Leo porque quiero que estos cientos de libros se quemen y dejen de atormentarme con su silencio. La forma de olvidarlos es leerlos. Los marco, los agrieto, los rayo, doblo sus páginas como si fueran brazos, arranco hojas como si fueran huesos, los apilo y disfruto cómo chorrean el polvo en que se convirtieron sus autores. La poesía es un modo de que todo se muera a tu alrededor y nadie se dé cuenta. Es una buena idea, pero en una mala conciencia. Es una buena idea en un mundo que se merece ser leído como un mapa. Es una buena idea la de una civilización que se apaga como su sol y se convierte en una larga noche en la que todo lo que ahora no brilla, brillará. Muchísimas gracias. José Luis, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, María Ángeles, por acompañarnos. Gracias, Héctor, por acompañarnos y bienvenidos a Ciudad Juárez. Muchas gracias. A ti que te digo, pues es tu casa. Lo esperamos ahí en el festival, pues todos felices. Muy bien, muchísimas gracias. Y a nombre de Cucurto, de Juan José, de Enrique, que también nos acompañan detrás de cámaras, muchísimas gracias a la Subsecretaría de Cultura, gracias a la gente que hace posible el encuentro internacional de escritores de literatura en el Bravo. Gracias, bienvenidos a esto que hemos hecho aquí, Poesía a los Extremos en UACJ TV 44.3. Mi nombre es Noé Sánchez Navarro y a nombre de todo el equipo de producción que hace posible esto, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
CJTV presentó.